facilitar la comunicación. Bueno. ¿Comenzamos entonces? Sí, Nati. Jorge. Ya está grabando. Bien. Bueno, buenas tardes. Tenemos el agrado y la alegría también de presentar a la doctora Lorena Itatí Ibáñez. Ella es mendocina, nacida en Malargüe. Su carrera universitaria la hizo en la Universidad Nacional de San Luis y es recibida de farmacéutica nacional y de licenciada en biología molecular, en la cual ahí la conocí, ya que fuimos compañeras de la Facu en la carrera de biología molecular. Ella es doctora en biología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde trabajó en el laboratorio de fisiología y biología molecular de la UBA, bajo la dirección del doctor Osvaldo Uchitel, y ha realizado un postdoctorado en Bélgica y bueno, también acá en la Argentina, formándose sobre todo en virología, y tiene varios trabajos en el estudio del virus de la influenza A, dengue, Zika. También en el 2017 la doctora Itatí Ibáñez realizó una pasantía en la Facultad de Medicina de ICANN, en Nueva York, donde ahí estuvo aprendiendo muchas técnicas para la generación de anticuerpos monoclonales para el estudio del virus de la influenza. Y actualmente es investigadora adjunta del CONICET, del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein, y es la codirectora del proyecto, uno de los proyectos financiados del estudio de COVID-19, de la enfermedad COVID-19, en el cual es codirectora. El proyecto se llama Desarrollo y Producción de Reactivos Críticos para el Diagnóstico y Tratamiento de COVID-19, Nanoanticuerpos, Anticuerpos Policlonales IgI y Proteínas Recombinantes. Así que bueno, Lore, te escuchamos. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Así que damos comienzo a tu charla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de contarles el proyecto que mencionó último Nati, que es en el que más estamos trabajando en los últimos meses. Y como veo que la audiencia es un poco heterogénea, voy a tratar de no profundizar demasiado en los temas moleculares, aunque esto es mucho trabajo de biología molecular, y voy a tratar de darles una idea general de qué es lo que nosotros estamos tratando de conseguir y qué es lo que ya tenemos hecho hasta el momento. Así que bueno, voy a compartir mi pantalla. A ver, acá. Antes de comenzar, Lore, quisiera pedirle que por favor silenciemos los micrófonos, así no se escucha ruido de fondo. Gracias. Creo que la persona que está de host puede silenciar los micrófonos de todo también, por cualquier cosa que ocurra algo. Sí. Perfecto. Bueno, este es el título de la charla que les voy a comentar hoy, en la cual les voy a demostrar cómo se pueden obtener nanoanticuerpos, que luego les voy a explicar bien qué son. Para esto nosotros utilizamos llamas, y la idea que tenemos es tratar de conseguir estos tipos de anticuerpos muy específicos que tengan una actividad, que es la actividad neutralizante de la infección causada por el coronavirus que circula en estos momentos, que es la cepa SARS-CoV-2. Entonces, así voy a empezar con una introducción muy general, porque seguramente la mayoría de ustedes ya vio esta figura que les estoy presentando acá, que es un esquema de cómo se representa el coronavirus. Como ustedes pueden ver, es un virus que esta parte que ustedes ven acá gris es una membrana,
y en la membrana están insertadas estas proteínas, que es lo que le dan el nombre de coronavirus, porque parece que estuvieran formando las puntitas de una corona, y esta es la proteína más importante de este virus y es la que nosotros estamos estudiando. El virus es un virus de RNA, su material genético es un RNA de una sola cadena, y acá está más o menos explicado cómo se constituye el genoma, o sea, cómo es el material genético de este virus, que codifica para una poliproteína, es decir, una proteína gigante, que después es clivada o cortada por proteínas propias del virus. Y de esta manera, a partir de esta proteína, nosotros obtenemos lo que se llama un ORF1, que es un marco abierto de lectura 1A y 1B, y varias proteínas accesorias que son estructurales y no estructurales. La que a nosotros nos importa es esta proteína que se codifica casi al final del ciclo replicativo del virus, y que da lugar a esta proteína que se llama spike, o en español se llama también espícula o proteína S, y que es la proteína que forma la coronita del coronavirus acá, que es la más importante para que el virus pueda infectar a una célula. Entonces, ¿cómo es esta proteína? Esta proteína es un trímero, significa que son 3 copias de esta proteína que forman una proteína grande que está anclada a la membrana del virus. Entonces acá está representada la membrana del virus, el trímero que está representado en colores gris, verde y violeta, y esto que ven en la otra extremo, que es la membrana de la célula que se va a infectar, es otra proteína que se llama AC2, que es el receptor de la angiotensina tipo 2, y lo que hace la proteína el virus para poder ingresar a la célula e infectar, es utilizar un pedacito que acá está marcado en verde, que se llama RBD, o sitio de dominio de unión al receptor, con un dominio de AC2, y de esta manera se produce un reconocimiento específico del virus a aquellas células que tienen el receptor AC2, y luego por un mecanismo de fusión de membranas el virus puede ingresar a la célula e infectar. Entonces, esta proteína, que es la proteína spike, que es lo que nosotros en estructura de proteínas, con formaciones llamamos a 2 formas de ver cómo se reorganiza esta proteína. La forma up, que es esta que ustedes ven acá, que es cuando uno de los trímeros de la spike en su dominio RBD se levanta, como si fuera una manito que se levanta así, y después tenemos las configuraciones down, que es esta que está marcada acá en celeste, que es como que está escondida. Para que la RBD pueda reconocer al AC2, tiene que estar en su configuración up, y ahí es cuando expone el virus el sitio que puede llegar a ser neutralizado, y que es el blanco que nosotros queremos utilizar para generar anticuerpos. Así que imagínense, si volvemos para atrás, tenemos todas estas proteínas del virus, nosotros nos vamos a enfocar en la spike, pero dentro de la spike nos vamos a enfocar únicamente en este dominio pequeñito, que es el dominio RBD. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Es generar estos anticuerpos pequeñitos para poder reconocer específicamente esa región del RBD y poder bloquear la interacción entre el RBD y el AC2 y poder evitar que el virus infecte a la célula. Entonces, ¿por qué se nos ocurrió utilizar nanoanticuerpos? Nosotros somos un grupo de investigadores de 2 laboratorios y los 2 teníamos experiencia con estas moléculas, y estas moléculas tienen muchas ventajas respecto a los anticuerpos monoclonales, que es lo más conocido para analizar virus. Entonces, estos anticuerpos se descubrieron hace más de 20 años en Bélgica. Este es el primer reporte de la presencia de estos anticuerpos, y estos anticuerpos se descubrieron como muchos buenos en la ciencia, de casualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Perdón, que me parece que mi comunicación es inestable. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, hay un micrófono abierto por ahí que se escucha mucho ruido, no sé quién. Y ahora está sonando un celular, perdón. Perdón, pero era el celular de mi esposo que justo no está, así que, bueno, sigo. Entonces, estos, como les decía, estos anticuerpos se descubrieron por casualidad en la sangre de camélidos.
había un grupo en Bélgica que estaba trabajando en colaboración con unos investigadores de una universidad de África, y ellos habían traído sangre de un dromedario que estaba infectado con una especie de tripanosoma. Entonces querían estudiar cómo el tripanosoma respuesta inmune en el dromedario. Entonces lo primero que hicieron fue aislar desde el dromedario las inmunoglobulinas. Y en general todos los seres vivos tenemos diferentes tipos de inmunoglobulinas o de anticuerpos en nuestra sangre, y hay unos métodos de laboratorio que permiten separar diferentes isotipos de inmunoglobulinas. Entonces, estos investigadores utilizaron estas técnicas para separar las inmunoglobulinas, y de esta manera obtuvieron las IgG1, IgG2 e IgG3 del dromedario. Entonces, después corrieron un gel, que es un sistema que permite separar proteínas por tamaño, y lo hicieron en dos condiciones. En esto que tiene el positivo acá es que le pusieron beta-mercapto, que es un agente reductor que separa proteínas que están unidas por un puente disulfuro. Y en el negativo no le pusieron nada. Entonces, cuando vieron para la IgG1, encontraron el patrón típico de anticuerpos que uno encuentra en humanos, en perros, en caballos, en todos, que es, en condiciones no reductoras se obtiene una proteína de alrededor de 160 kilodaltons, y cuando uno agrega beta-mercapto se separan dos partes de la proteína y obtenemos esta fracción que se ve acá, que es lo que se llama como cadena pesada de anticuerpos, y esta fracción más pequeñita que se ve acá, que es la cadena liviana, que si uno corriera más esto o lo pudiera separar, son dos copias de cadena pesada y dos copias de cadena liviana. Pero la sorpresa que se llevaron fue cuando vieron qué pasaba con estas dos fracciones, la IgG2 y la IgG3, que vieron que en condiciones no reductoras obtenían un anticuerpo que era más pequeño que el que conocían hasta el momento, considerablemente más pequeño, o sea que no podía ser un error de la muestra, y cuando trataban con beta-mercapto, en vez de obtenían solamente cadenas pesadas. Entonces ellos denominaron a estos anticuerpos de cadena pesada, porque no tienen ninguna cadena liviana. Entonces, posteriormente se observó que estos anticuerpos no eran únicos de la familia digamos, de este dromedario, sino que se encontraba comúnmente en toda la familia Camelidae. Entonces tenemos los camélidos del viejo mundo y los camélidos del nuevo mundo. O sea, del viejo mundo tenemos el camello y el dromedario, y del nuevo mundo tenemos la llama, el guanaco, la alpaca y la vicuña, y todos ellos tienen esta característica, y es que en su sangre tienen dos tipos de anticuerpos, los anticuerpos convencionales y los anticuerpos de cadena pesada. Posteriormente se realizaron muchos estudios de cómo son estos anticuerpos, y tienen una estructura muy similar a los de los anticuerpos convencionales. ¿Cómo son los anticuerpos convencionales? Tenemos una cadena, una región FC que está compuesto por las cadenas pesadas, y una región FB que está compuesta por la cadena variable de las cadenas pesadas y livianas en los anticuerpos convencionales. Cuando analizamos cómo es un anticuerpo de cadena pesada, es un anticuerpo, como vimos en el gel, un poco más chiquito, tiene la región FC o tiene los dominios CH1, CH2 y CH3, y tiene solamente las regiones variables de las cadenas pesadas. Es un poco trabalengua, pero es como se definen estas moléculas. Entonces, cuando nosotros comparamos solamente estas regiones variables, que son las regiones que van a reconocer un antígeno, en un anticuerpo convencional, que es esta unión acá en azul y celeste, que es la cadena liviana y la pesada, comparado con la región variable de los anticuerpos de cadena pesada de los camélidos, lo que vemos es que existen al menos tres diferencias grandes, y que es lo que determina que estos anticuerpos funcionen de manera muy especial. La primera diferencia que tenemos es que estos aminoácidos en la región constante de estas regiones, acá que se llaman regiones FR, estos aminoácidos en general en un anticuerpo convencional son hidrofóbicos. Y estos aminoácidos son muy importantes porque son los necesarios para que interactúe la cadena liviana y la pesada a través de interacciones hidrofóbicas, entonces tienen que ser aminoácidos hidrofóbicos.
Cuando tenemos en un anticuerpo de cadena pesada, estos aminoácidos son hidrofílicos, porque al no tener cadena liviana, estos anticuerpos no necesitan esos aminoácidos hidrofóbicos y a lo largo de la evolución los fueron reemplazando por aminoácidos hidrofílicos y esto hace que estas moléculas sean muy solubles. La segunda característica que tienen es que existe un puente disulfuro adicional entre las regiones CDR3 y CDR1 que estabilizan la conformación de este anticuerpo siendo solamente una molécula, o sea, no un dímero, sino una sola molécula. Y la tercera característica es que la región de reconocimiento del antígeno, que se llaman CDR, por regiones de alta variabilidad, es mucho más larga y mucho más variables en los anticuerpos de cadena pesada que en los anticuerpos convencionales. Entonces, visto esto de manera tridimensional, una región variable o de reconocimiento de antígeno funciona a través de la interacción de las cadenas pesadas y de las cadenas livianas y de 6 sitios de alta variabilidad, que son estos que se marcan acá, que son los que reconocen de manera específica el antígeno. En cambio, en un anticuerpo de cadena pesada, esta molécula es única, es solamente el dominio pesado, y el antígeno es reconocido únicamente por estas 3 regiones CDRs, que, o sea, la mitad de lo que necesita un anticuerpo convencional. Lo que en un principio pensaron es que tal vez estos anticuerpos, que eran más chiquitos, que no tenían cadena liviana, no eran funcionales, podría haber sido alguna aberración de alguna mutación que quedó dando vueltas, pero después con el tiempo se dieron cuenta que eran anticuerpos funcionales y que habían, digamos, adoptado estas modificaciones para poder estabilizarlos, y acá, por ejemplo, es muy importante el puente disulfuro que se forma de acá, porque estabiliza esta región de la molécula y permite que el CDR3, que en general es mucho más largo, sea estable. Entonces, cuando comparamos estos fragmentos de anticuerpos obtenidos de anticuerpos convencionales o de anticuerpos de cadena pesada, a lo largo de los años se ha visto, porque ya se han utilizado mucho, que tienen varias ventajas estos anticuerpos o nanoanticuerpos. Entonces, cuando comparamos la identificación de moléculas, los nanoanticuerpos, que también se los conoce como VHH, son mucho mejores que los fragmentos de anticuerpos, y esto es porque, por ejemplo, acá les muestro un anticuerpo contra la lisozima y acá un nanoanticuerpo contra la lisozima. Como ustedes pueden ver, un anticuerpo convencional que reconoce el antígeno a través de la interacción de la cadena pesada y liviana tiende a reconocer epítopes expuestos y más o menos chatos. En cambio, un nanoanticuerpo que puede generar estos CDR3 muy prolongados, tienden a reconocer antígenos que están más escondidos, por ejemplo acá el sitio activo de la enzima, y actúan únicamente con la cadena pesada. Estos anticuerpos tienen a su vez la ventaja de que los rendimientos en su producción son mucho más mayores. La producción se hace en sistemas procariotas, es decir, en bacterias, y eso es mucho más económico y mucho más eficiente que utilizar sistemas eucarióticos, como es en el caso de los anticuerpos convencionales. Son moléculas muy solubles, tienen alta especificidad y afinidad por los antígenos, o sea que funcionan de manera perfecta, además, a pesar de ser muy pequeños, y se los puede modificar muy fácilmente. Por ejemplo, a modo de ejemplo, cuando se utiliza un nanoanticuerpo marcado con un radioisótopo, por ejemplo, para hacer un análisis de una imagen, lo que se puede ver es que los nanoanticuerpos, al ser muy pequeños, tienen la característica de penetrar mucho en los tejidos comparado con un anticuerpo convencional que son muy grandes. La radiotoxicidad, si tenemos un anticuerpo marcado, es muy baja porque circula muy rápidamente en sangre y se elimina muy rápidamente. En cambio, los anticuerpos convencionales permanecen más tiempo en sangre. Y esto mismo es lo que dice acá, la residencia en sangre es mucho mayor porque son moléculas mayores en el caso de los anticuerpos monoclonales. Entonces, volviendo específicamente al tema de investigación de coronavirus, nosotros aprovechamos las ventajas de producir moléculas que puedan neutralizar el coronavirus. Entonces, lo primero que hicimos fue conseguir las secuencias de la proteína Spike entera y su dominio RBD, codificado en un plásmido,
que es el material genético que nosotros utilizamos, y lo que hicimos fue hacer una transfección en células eucariotas para poder producir estas proteínas. Estas proteínas son muy complejas y muy grandes y no se pueden expresar en sistemas procariotas, así que tenemos que utilizar sí o sí células en cultivo. Entonces lo que hicimos fue el ADN que recibimos, lo combinamos con un reactivo transfectante, que en este caso utilizamos PEI, que es polietilenimina, y eso lo transfectamos en células en cultivo, que estas células lo que van a hacer es expresar estas proteínas Spike y RBD y la van a mandar al sobrenadante, y del sobrenadante de cultivo nosotros vamos a purificar la proteína. Entonces, una desventaja con la que nos encontramos al inicio del proyecto, allá por marzo, abril, es que estas proteínas se expresan en niveles muy bajos. O sea, para poder tener suficiente proteína para poder inmunizar a un camélido, necesitábamos escalar mucho la producción. Acá les muestro un ejemplo de células que estábamos transfectando en simultáneo para poder obtener suficiente proteína para una inmunización. Así que era un trabajo gigante que hicimos con Flor, mi becaria. Así que una vez que teníamos el plásmido, lo transfectábamos dentro de la célula expresa la proteína, y del sobrenadante de la célula, que es lo que ustedes ven acá de color rosadito, que contiene grandes cantidades de proteínas, nosotros lo pegábamos a una resina de níquel, porque estas dos proteínas tienen un tag de histidina, y la purificamos con este sistema de gravedad que son columnas poliprep. Una vez que purificábamos la proteína y la eluíamos, hicimos la técnica de Kumasi o de Western blot, y lo que ven acá son los resultados de las proteínas purificadas. En el caso de la proteína RBD, que era ese dominio apical que tiene la proteína Spike, se obtiene una proteína de 35 kilodaltons, y en el caso de la Spike, que es la proteína entera, incluyendo el dominio RBD, se obtiene una proteína de 180 kilodaltons. Una vez que nosotros transfectamos, expresamos y purificamos estas proteínas, lo siguiente es inmunizar un camélido. En nuestro caso nosotros utilizamos llamas que están disponibles en el llamario de INTA, y acá la foto que les estoy mostrando es de la llama que de manera muy original le pusimos el nombre Spike. Así que ella es la llama Spike, que es la que recibió las inmunizaciones de las proteínas Spike y RBD. Entonces, lo que se hace es un protocolo de inmunización con el fin de mejorar la respuesta inmune en la llama para que produzca muchos anticuerpos. Este es el protocolo típico de inmunización. Se le da una inmunización inicial con 150 microgramos de Spike, y en las flechitas rojas se muestran los tiempos a los que se toma sangre de la llama para ir testeando la respuesta inmune. Entonces, luego de esta inmunización inicial, vamos aumentando un poquito la dosis de Spike, y en las últimas dosis le agregamos la proteína RBD para dirigir la respuesta inmune hacia esa zona importante de la proteína Spike, que es la proteína RBD. Entonces, a lo largo de todo este periodo, en las flechas rojas, como le dije, tomamos muestras de sangre, y en las muestras de sangre lo que hacemos es titular, por una técnica de ELISA, los anticuerpos que está produciendo la llama contra la proteína Spike y RBD. Entonces ustedes pueden ver acá en este gráfico que a medida que van pasando los días, el título de anticuerpos, es decir, la cantidad de anticuerpos que la llama tiene en sangre, va aumentando, y llega un momento en que se produce lo que es un plató, o sea, la respuesta inmune no aumenta más, y acá es donde nosotros vamos a obtener los linfocitos de la llama para sacar el material genético de la llama. Esto es la respuesta inmune humoral de la llama, es decir, los anticuerpos contra estas proteínas, pero también analizamos la respuesta inmune celular, es decir, medir aquellas células o linfocitos que son capaces de producir anticuerpos específicos contra Spike y RBD. Para hacer eso, lo que hacemos es una técnica del ELISpot, en la cual se cubren las placas con anticuerpos de captura, y lo que se está midiendo acá son las células que liberan o que son productoras de anticuerpos mediante esta técnica de ELISpot. Una vez que nosotros definimos más o menos después del día 50, definimos el momento en el que hay una respuesta inmune celular y inmune humoral suficientemente elevada, lo que se hace es extraer alrededor de 200 mililitros de sangre de la llama, que acá les presento a la veterinaria que está a cargo
de las llamas, que es Gisela, y este señor es el que cuida todo el animalario, que se llama Diego. Ellos son muy expertos, llevan muchos años trabajando con camélidos, entonces saben muy bien cómo manejar estos animales y sacarle dolor. Entonces se sacan 200 mililitros de sangre de llama. Esa sangre de llama se anticoagula para poder separar el plasma de los glóbulos rojos, y después utilizamos estas columnas, que son unas columnas que tienen una membrana semipermeable, que luego de la centrifugación nos permite separar, por un lado, plasma, que va a ser rico en anticuerpos policlonales contra las proteínas de coronavirus. Esta parte de abajo separa los glóbulos rojos de la sangre, y no sé si pueden ver acá una nubecita blanca, esos son los linfocitos de la sangre. Estas son las muestras que nosotros necesitamos utilizar, porque estos linfocitos contienen todo el repertorio de inmunoglobulinas de la llama, o sea, acá va a estar guardada la información genética para poder producir anticuerpos posteriormente en el laboratorio. Entonces, nosotros separamos los linfocitos con una pipeta Pasteur, y luego extraemos el RNA. Acá lo que les muestro es un gel de RNA donde se muestran dos muestras, la 1 y la 4, y lo que se puede ver acá es el RNA ribosomal, y esto es importante porque tenemos que trabajar con muestras de muy buena calidad, y el RNA es una molécula que es muy sensible a la degradación, entonces esto es importante corroborar que la muestra genética que extrajimos de los linfocitos esté en buenas condiciones. Esto es importante porque después, como yo les comenté, los camélidos tienen dos tipos de anticuerpos, tienen los convencionales y los anticuerpos de cadena pesada. Entonces nosotros tenemos que encontrar la manera de poder separar la información genética de los anticuerpos de cadena pesada, que es la que nos... Para poder hacer eso se utiliza una técnica de doble PCR. En una primer PCR lo que hacemos es utilizar primers que reconocen el inicio de los anticuerpos o de los anticuerpos convencionales, y otro primer que va a estar en la región hinge, que es la región que está antes de la FC. Entonces lo que ustedes pueden ver acá es que, como les comenté al principio, estos camélidos tienen tres tipos de inmunoglobulina G, la 1, la 2 y la 3. Entonces, la 1, que es la convencional o la entera, incluye este dominio CH1, entonces si nosotros hacemos una PCR con estos primers, vamos a obtener un fragmento de alrededor de 900 pares de bases. La IgG2 y 3, que son los que dan anticuerpos de cadena pesada, no tienen este dominio CH1 y por eso estos anticuerpos son más pequeñitos. Entonces, cuando utilizamos primer que se une a la misma región que este de arriba, nos va a dar un fragmento más pequeñito de 600 pares de bases aproximadamente. Entonces, este es el resultado de la primer PCR, en la que ustedes claramente pueden ver que hay dos bandas. Entonces, nosotros corremos este gel y purificamos por medio de un kit de purificación esta banda de abajo, que es la banda que va a corresponder únicamente a los anticuerpos de cadena pesada de los subtipos IgG2 e IgG3, y descartamos esta banda superior, que es la que corresponde a los anticuerpos convencionales, que es la que a mí no me interesa tener. Entonces, en una segunda PCR lo que hacemos es clonar específicamente las regiones variables de los anticuerpos de cadena pesada, con lo cual obtenemos un fragmento aún más pequeñito, pero que es el de nuestro interés. Entonces este es el resultado de la segunda PCR, donde obtenemos este fragmento que va desde 350 a 450 pares de bases, dependiendo de la longitud de los anticuerpos. Entonces, de esta manera, con esta estrategia, ¿nosotros qué logramos? Logramos clonar todo el repertorio de VHHs o de nanoanticuerpos de la llama, separando aquellas inmunoglobulinas que no nos interesan. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer ahora es armar una biblioteca, o sea, tenemos que copiar de alguna manera toda la información genética de la llama para poder producir anticuerpos en el laboratorio. O sea, la llama la utilizamos únicamente para inmunizar, para tomar la sangre, y luego ya no la usamos más porque seguimos todo en el laboratorio haciendo todas técnicas de biología molecular. Entonces, la técnica que nosotros utilizamos para armar una biblioteca, que es una construcción bastante difícil de hacer porque es
se escala mucho la producción de estas PCRs. Por ejemplo, estas PCRs que yo les mostré recién acá, esta PCR se hace en 2 mililitros, o sea, uno está acostumbrado a hacer PCR en 20 microlitros, esta es de 2 mililitros porque tiene que ser lo suficientemente grande para copiar toda la información genética de los anticuerpos de la llama. Entonces, armamos con esa información de este nanoanticuerpo que obtuvimos de la segunda PCR, lo clonamos en un vector fagémido, que en nuestro caso utilizamos este vector que se llama PMEC, y lo que hacemos es hacer una técnica de, por ahí los de que estudian biología molecular me van a entender un poquito más, porque esto es medio complicado, lo que hacemos es una técnica de digestión y ligación sucesiva. Esta es una reacción donde cortamos con una enzima que se llama SAP1, que va a cortar el vector en estos dos extremos, y luego ligamos el nanobody que está cortado con la misma enzima SAP1, entonces se liga y se inserta acá. Cuando este nanobody se inserta acá, se pierde uno de los sitios SAP1. Entonces, en una siguiente ronda que hacemos de digestión con SAP1, que yo armé correctamente, no se corta, sino que se sigue cortando el vector vacío, y de esa manera hacemos que esta reacción sea súper eficiente y que todo el repertorio de nanoanticuerpos que yo tengo se clone en estos vectores y podamos de esta manera representar esta pequeña biblioteca de plásmidos todos los genes de la llama. Entonces nosotros con estos plásmidos que contienen la información de todos los nanobodies de la llama, una biblioteca, y para eso transformamos estos plásmidos en una bacteria. En nuestro caso usamos una Escherichia coli que se llama TG1, y para que se dé en bacterias, tiene colonias individuales así pequeñitas, no sé, 300, 400. Nosotros tenemos millones y millones de colonias. Esta es una de las 12 placas gigantes que utilizamos, y esa nube que se ven ahí son millones de colonias individuales, cada una expresando diferentes nanoanticuerpos de la llama, y de esa manera obtuvimos una biblioteca que tiene un tamaño de 1,8 por 10 a la 9 clones individuales, muchos de ellos llevando todo la información genética de los nanoanticuerpos. Después nosotros hacemos un pequeño control de esta biblioteca, que lo que tratamos de hacer es identificar dentro de todas esas colonias, picamos algunas y tratamos de ver si o no el nanobody. Entonces acá, este es un ejemplo de 38 clones que picamos al azar, y en todos ellos se ve una banda de 700 pares de bases que corresponde a un plásmido que incorporó un nanoanticuerpo adentro. Si esto hubiera sido negativo, nos da una banda de 300 pares de bases que acá no les muestro, porque la eficiencia que obtuvimos de la biblioteca fue del 100%, es decir, que todos los clones incorporaron la información genética de los nanoanticuerpos. Ahí ya armamos nuestra biblioteca, y lo siguiente es tener un sistema para poder seleccionar nanoanticuerpos, porque hasta ahora todo lo que venía mostrando es información genética, ¿no? ARN, cDNA, ADN. Ahora lo que tenemos que hacer es producir las proteínas. Entonces, para hacer esto, lo que hacemos es una técnica que se llama biopaneo. Lo primero que hacer para empezar con el biopanning es armar una biblioteca de fagos. O sea, hasta ahora teníamos una biblioteca de nanoanticuerpos y ahora vamos a necesitar una biblioteca de fagos. Esto también es como todo este proceso se tiene que hacer a una escala grande. Entonces lo que hacemos es tomamos bacterias que produjimos en esta parte, las crecemos, las congelamos, y tomamos una alícuota y la podemos crecer en un medio de cultivo, de modo que las bacterias se puedan, digamos, multiplicar, y después lo que hacemos es agregarle un fago helper. Un fago helper es un fago, en este caso usamos el M13, que le va a aportar las proteínas para que se pueda armar un fago recombinante. ¿Y cómo es o menos una representación? Un fago recombinante un fago es un virus de bacteria, ¿no? Lo que son pequeños virus que pueden infectar y meterle información genética a las bacterias. Un fago recombinante en este caso va a estar formado por proteínas externas, en general la P8, y en la puntita del fago, imagínense que sea como un bastoncito, en la puntita va a tener una proteína que se llama la proteína P3, y esta proteína va a estar unida a nuestros nanoanticuerpos. Entonces vamos a tener
una biblioteca de fagos de millones y millones de fagos que va a tener cada uno de estos fagos un nanoanticuerpo diferente acá contra un antígeno cualquiera que la llama vio en su vida. Puede ser nuestro antígeno de interés o pueden ser otros antígenos. Entonces lo que tenemos que buscar es la manera de seleccionar aquellos que nos interesan a nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar los específicos de Spike y de RBD? Lo que hacemos es en una placa de ELISA, la cubrimos o le pegamos el antígeno de interés, que en este caso puede ser RBD o Spike. Y luego ponemos en contacto estos fagos purificados, fagos recombinantes, que su puntita van a expresar el nanoanticuerpo, y lo ponemos a pegar ahí. Entonces dejamos que se pegue un ratito, el fago, algunos se van a pegar porque van a reconocer al Spike y otros se van a pegar de manera inespecífica. Entonces el siguiente paso es hacer lavados. Lavamos estos fagos de las placas y todos aquellos que no hayan reconocido a nuestra proteína se van a ir a lavar. Entonces, posteriormente, aquellos fagos que sí reconocen a nuestra proteína de interés se van a quedar pegados, y lo que hacemos es, con un cambio de pH o con el uso de una proteasa, poder despegar estos fagos. Entonces, de esta manera tenemos los fagos eluidos, y estos fagos eluidos los vamos a utilizar para reinfectar otras bacterias, TG1, E. coli, que nunca habían sido infectadas, para poder amplificar la información genética que llevan acá dentro estos fagos. Entonces, hacemos esto sería un ciclo de biopaneo. Luego estas bacterias las volvemos a crecer, volvemos a infectar con un fago helper, y vamos realizando este sistema, varias rondas, en general 3 o 4 rondas, para ir enriqueciendo en aquellos fagos que son específicos contra nuestras proteínas e ir eliminando aquellos que no nos interesan. Entonces, una vez que uno está digamos, eluyó estos fagos, lo que hace es infectar bacterias y chequear si está ocurriendo este enriquecimiento, es decir, acumulación de fagos que son específicos contra nuestras proteínas, o no está funcionando la técnica. Por ejemplo, acá tenemos dos métodos de elusión con tripsina y elusión celular, y lo que ven acá es, en el positivo, es los fagos que fueron eluidos de la placa que estaba cubierta con nuestro antígeno de interés, que sería Spike o RBD, y acá estos son los fagos que se unieron de manera inespecífica. Estas son diluciones al décimo, y los que pueden observar ustedes acá es que a medida que van avanzando las rondas de panning, este es un ejemplo de la tercera ronda de panning, existe un enriquecimiento de aquellos fagos que tienen nanoanticuerpos específicos contra nuestro antígeno respecto a los inespecíficos. Cuando esto es suficientemente diferente, al menos 2 logaritmos de diferencia, lo que hacemos es tomar algunas de estas bacterias, las plaqueamos para obtener colonias individuales, y a partir de esas colonias individuales crecemos colonias y tratamos de obtener los nanoanticuerpos que producen esas bacterias. ¿Por qué producen nanoanticuerpos? Porque estas bacterias fueron infectadas con fagos recombinantes que le transfieren este plásmido, y este plásmido tiene la información del nanoanticuerpo que se unió específicamente a nuestro antígeno de interés. Entonces, hacemos una técnica de ELISA en la cual cubrimos nuevamente toda la placa con nuestra proteína de interés, y ahora, en vez de utilizar fagos para unirse al antígeno de interés, aislamos los nanoanticuerpos desde el periplasma de las bacterias y hacemos la técnica de ELISA para detectar que esos nanoanticuerpos, en este caso, se están uniendo de manera específica a nuestras proteínas de interés. Entonces, acá les muestro los resultados de estos ELISAs. En el primer caso es acá clones que reconocen a la proteína RBD, o sea, cubrimos en las placas de ELISA con la proteína RBD, y en el segundo caso son aquellas nanoanticuerpos que reconocen a la proteína Spike. Y si ustedes pueden ver acá más o menos el esquema, yo les estoy pasando la presentación, el patrón es muy parecido, es decir, que casi todos los clones que reconocieron a RBD también reconocen Spike, aunque tenemos algunos clones que son específicos. Y acá ustedes ven 4 barras porque nosotros hicimos 2 técnicas de caracterización. Una es un ELISA de fagos, en el cual pegamos el fago entero, o un ELISA de periplasma, que es en los cuales pegamos los nanoanticuerpos, y los resultados son muy similares. O sea, por ejemplo, acá les muestro. Este clon específico E8 reconoce tanto a Spike como a RBD de periplasma o de fago.
y los que no reconocen, por ejemplo, fíjense acá o acá tenemos este que reconoce un solo tipo de proteína y no la otra, pero en general la mayoría son cross-reactivos, es decir, reconocen tanto a Spike como a RBD. Entonces, una vez que tenemos todos estos nanoanticuerpos seleccionados, o al menos las colonias que expresan estos nanoanticuerpos, hacemos un stop, lo congelamos al menos 80, y después tenemos que empezar con la expresión de las proteínas nanoanticuerpos, porque acá lo que hicimos fue sacar un poquito digamos, de la muestra de bacteria, pero no tenemos todos nuestros candidatos, que obtuvimos muchos candidatos, no se puede trabajar con tantas moléculas, hay que achicar el número de moléculas con las que uno trabaja, entonces una manera es elegir algunos clones y mandarlos a secuenciar para ver que no estemos trabajando exactamente con el mismo clon. Entonces, lo primero que hacemos es, como teníamos tantos clones, lo que hacemos es un análisis por restricción utilizando una enzima de corte frecuente, en este caso usamos la enzima HINF1, y esta enzima lo que hace es reconocer 4 nucleótidos, entonces corta muchas veces en los plásmidos. Entonces obtenemos este patrón de bandas y lo que intentamos nosotros hacer acá es reconocer patrones diferenciales de diferentes anticuerpos. Es algo bastante difícil, acá no se ve tan bien, pero lo que hacemos es correr geles de mucha concentración, fragmentos muy pequeñitos que están en esta zona y que nos permiten diferenciar por la altura que se trata de un clon diferente. Entonces, nosotros mandamos a secuenciar alrededor de 70 clones y obtuvimos un árbol, más o menos como lo que se ve acá, que estas son alineamientos de secuencias y donde vemos secuencias diferenciales. Cada una de estas barritas de acá representa un nanoanticuerpos diferente y obtuvimos más de 60 anticuerpos diferentes. Luego lo que hicimos para hacer un análisis así un poquito bioinformático es analizar cómo son estas secuencias respecto a la variabilidad en sus regiones CDR, que es las que yo les comenté previamente, que los nanoanticuerpos tienen CDR1, CDR2 y CDR3, y hay regiones que son hipervariables y otras regiones que son un poquito más conservadas. Y esto es lo que podemos ver acá. Esto es un logo. Lo que ven acá en estas zonas donde las letras están más grandes son aminoácidos que están conservados en esas posiciones, en estas partes de acá, y como pueden observar en las regiones CDR, por ejemplo acá tenemos el CDR1 y el CDR2, hay una gran variabilidad de los aminoácidos que están presentes acá, lo que nos está indicando que son anticuerpos diferentes y que van a tener un antígeno a reconocer diferente. Una vez que acotamos el número de clones, porque partimos de, no sé, alrededor de 180 clones, mandamos a secuenciar 70, nos quedamos con 60, viendo cuáles secuencias son más diferentes entre sí, acotamos aún más y trabajamos con alrededor de 30 clones. Esto acá les muestro como ejemplo el clon 102, 104, 126, 143, y acá lo que les estoy mostrando es la expresión y purificación de los nanoanticuerpos individuales. Acá ya no tenemos fagos, ya no tenemos bibliotecas, sino que tenemos el nanoanticuerpo codificado en un plásmido, que se transforma en una bacteria de expresión y se extrae la proteína y se purifica. Entonces, este es un esquema típico de purificación en el cual tenemos el flow-through, es decir, aquellas moléculas de nanoanticuerpos que tienen un tag histidina que no se pegaron a la resina. Después se hacen lavados de la resina esta que contiene la resina de níquel, que permite separar proteínas que tienen un tag histidina. Acá lavamos todas las proteínas en específicas y luego eluimos la proteína que se pegó a la resina de níquel, que es la proteína que tiene el tag histidina, que es nuestro nanoanticuerpo, y como pueden ver ustedes acá, se observa una banda de alrededor de 12 a 15 kilodalton, que es el tamaño típico de un nanoanticuerpo. Una vez que hacemos esta purificación, se hace una diálisis para quitar los compuestos de la purificación y tener el nanoanticuerpo purificado, y después se hacen cuantificaciones mediante un gel de BCA. Entonces acá, al final de todo esto, lo que hemos logrado obtener son varios tipos de nanoanticuerpos que son específicos contra RBD y contra Spike,
y que lo tenemos expresado en spike si no queríamos nanoanticuerpos que puedan neutralizar la infección viral. Entonces, para poder hacer la determinación de la neutralización, pusimos a punto otra técnica, que es una técnica de formación de pseudovirus. Para esto lo que hacemos es, en una célula, transfectamos 3 plásmidos, acá está hecho de una manera muy sencilla, aunque es un poco más complejo. En un plásmido se codifica un reportero, que en nuestro caso es GFP. En otro plásmido están todas las moléculas de empaquetamientos que provienen de un gen de un virus de HIV modificado, que le aporta todas las proteínas para poder armar un pseudovirus. Y en el tercer plásmido tenemos expresada la proteína spike en su conformación wild type, unida a la membrana, que era la primera que yo les mostré, que tiene un dominio que permite que se inserte la proteína en la membrana, y de esta manera lo que queremos hacer es un pseudovirus que es lo más parecido posible al coronavirus, pero no es el coronavirus. O sea, lo único que tiene del coronavirus es la proteína externa spike, pero adentro es otro virus inocuo y que lleva la información genética de la GFP. Entonces, con este pseudovirus nosotros infectamos células que van a ser previamente transfectadas con el receptor AC2 para que la spike pueda reconocer a su receptor y pueda internalizarse en la célula y luego expresar la GFP y dar una célula de color verde. Acá esta es una foto de un microscopio, cada uno de estos puntitos es una célula, y cada una de las células verdes fueron translucidas, es decir, la partícula pseudoviral que nosotros produjimos pudo interaccionar con el receptor AC2 que expresa la célula, pudo meter toda su información genética y pudo expresar la GFP, y por eso se ve verde. Ahora, si nosotros a estas pseudopartículas la ponemos en contacto con un anticuerpo o un bloqueante de la infección o un nanoanticuerpo, lo que va a pasar es que la proteína spike va a ser neutralizada por estos anticuerpos, no va a ser capaz de reconocer al receptor AC2, y entonces cuando nosotros veamos al microscopio no vamos a ver células verdes o vamos a ver poquitas células verdes. En general, este es un sistema de laboratorio, pero por ejemplo en el Malbrán, que ellos sí pueden trabajar con el virus de verdad, el virus wild type, tienen un sistema muy parecido. Lo que hacen es incubar el anticuerpo monoclonal o el nanoanticuerpo o la droga antiviral que estén probando con el virus, y se pone en contacto con células, en este caso utilizan una línea que se llama VERO-E6, que por sí misma ya tiene el receptor AC2, entonces no hay que transformárselo, no hay que introducírselo, y lo que va a pasar es que si el nanoanticuerpo o el monoclonal puede inhibir al virus, el virus no va a ser capaz de infectar a la célula y va a permanecer una monocapa de células inalteradas. En cambio, si tenemos un nanoanticuerpo o un monoclonal que no tiene acción neutralizante, no va a ser capaz de inhibir a la proteína spike, y el virus va a entrar a la célula y las va a lisar y se va a producir lo que se llama efecto citopático, que es la destrucción de la monocapa de células. Estos experimentos también los hicimos con los nanoanticuerpos. Entonces acá yo lo que les muestro es el primer experimento que hicimos con estos pseudovirus, pero en lugar de incubarlos inicialmente con los nanoanticuerpos, lo que hicimos es incubarlo con los sueros de llama que fuimos tomando a lo largo de todo el proceso de inmunización. Entonces tenemos el suero preinmune, el suero que se tomó al día 7, 21, 32, 66, y el plasma que se obtuvo luego de separar los linfocitos. Y como ustedes pueden ver acá, a medida que van pasando los días, a diferentes diluciones de estos sueros policlonales de llama, hay neutralización de la infección mayor a medida que pasa el tiempo, e incluso el plasma tiene anticuerpos neutralizantes. Después hicimos, este es uno de los ejemplos del uso de nanoanticuerpos de los que seleccionamos nosotros, ya hemos hecho muchos experimentos, pero son todos muy similares, por eso les muestro esto. Acá tenemos en cada una de estas líneas diluciones de un nanoanticuerpo. Por ejemplo, este era el 29, el 32, el 45 y así sucesivamente. Cada uno de ellos diluidos de una concentración 2,5 micromolar hasta 0,39 micromolar. Y lo que se observa es que en este caso, por ejemplo, acá tenemos 2 nanoanticuerpos que son capaces de neutralizar la infección viral.
todos estos nanoanticuerpos que probamos anteriormente son capaces de reconocer Spike o RBD porque ya están caracterizados, ya probamos en periplasma, los mandamos a secuenciar, probamos que funcionen todo perfecto, pero no todos ellos son capaces de neutralizar la infección viral. Nosotros, lo que les estoy mostrando acá son dos casos, este neutraliza menos y este es muy potente para neutralizar la infección viral. De estos tenemos más o menos unos 8 nanoanticuerpos dentro de los 30 que estamos trabajando que son capaces de neutralizar al virus. Así que bueno, ¿cómo sigue? Hasta ahí, hasta donde les mostré, hasta donde hemos llegado hasta ahora, continuamos caracterizando anticuerpos neutrales. Seguiría esto porque la idea final es que esto llegue a los pacientes, ¿no? Que esto se pueda utilizar como un antiviral. Entonces, nosotros en lo que estamos inicialmente es en el diseño y el desarrollo, es el primer pasito, que es la obtención de nanoanticuerpos neutralizantes. El siguiente paso es optimizar estas moléculas, porque estas moléculas pueden usarse como un monovalente, es decir, la región variable o el nanoanticuerpo único, o se puede unir por un linker a una copia o a otro nanoanticuerpo para aumentar la capacidad neutralizante. Entonces ahora estamos tratando de generar anticuerpos bivalentes que nos permitan tener moléculas que tienen una eficacia de neutralización mucho mayor. Posteriormente hay que hacer la expresión de estas moléculas a una escala piloto, o sea, nosotros trabajamos como mucho con 1 litro de cultivo para obtener nanoanticuerpos, y acá hay que escalar por lo menos a 50 litros de nanoanticuerpos producidos bajo normas GMP, o sea, de buenas prácticas de producción. ¿Para qué? Para que estos anticuerpos después de purificados y validados y testeados se puedan empezar a utilizar en un modelo preclínico, que en este caso es un ratón que expresa el receptor AC2 humano y que es sensible a la infección por coronavirus. Entonces se hace lo mismo, se hace el coronavirus en presencia de nuestro nanoanticuerpo y después se le da al ratón y se espera que viral. Y el último paso que esperamos que lleguen estos anticuerpos es a las pruebas en pacientes, que serían los estudios clínicos de fase 1, 2 y 3, como ustedes han visto para las vacunas. Y la idea nuestra es que estos nanoanticuerpos, que como son muy pequeños, se pueden dar por vía inhalatoria, puedan ser utilizados ya sea como un spray nasal o mediante nebulizaciones para que llegue a lo más rápido posible al pulmón, que es uno de los principales órganos que están afectados por el coronavirus. Y bueno, y acá para terminar les cuento que como siempre en investigación uno no trabaja solo, sino que se trabaja en conjunto, mucha gente. Acá es el equipo principal que estamos involucrados, que así es como trabajamos con estos anticuerpos. Ella es Flor, que es mi becaria que está haciendo el doctorado. Acá estamos haciendo los pan de obtención de nanoanticuerpos. Él es Diego y Gisela, que son los encargados de los animales, y después está la doctora Viviana Parreño, que es la responsable del proyecto con el que estamos trabajando, y gente de su grupo. Y obviamente acá tenemos a nuestras amigas las llamas, ellas Spike y Zarcillo, que sin ellas no podríamos hacer nada de este trabajo. Así que bueno, ahí termina mi presentación, y bueno, espero que no los haya mareado mucho y que les pueda responder alguna pregunta.